Sí. Sí a Yasuní, sí a Yasuní, sí a Yasuní, sí y punto. Sí a Yasuní, sí a Yasuní, sí a Yasuní, sí y punto. Sí a Yasuní, sí a Yasuní, sí a Yasuní, sí y punto. Sí a Yasuní, sí a Yasuní, sí a Yasuní, sí y punto. 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 Apenas sobre el suelo y no en la explotación. Respetemos nuestra tierra y la conservación. 50 años desangrando a nuestro Yasuní, generando pobreza y un mal porvenir. La política separa, la tierra nos une. Es el mensaje que dejo, mira, en esta canción. Que no queremos más nunca la explotación. Ser ecuatoriano no solo en la selección. 50 años de petróleo generaron más pobreza. Todo el dinero se llevaron las empresas y no dejaron nada para servir la educación. Más de una deuda eterna que está creciendo a montón. 50 años de petróleo y generaron más pobreza. Todo el dinero se llevaron las empresas y no dejaron nada para servir la educación. El Yasuní es patrimonio del Ecuador. Sí, sí a Yasuní, sí a Yasuní, sí a Yasuní, sí y punto. Sí a Yasuní, sí a Yasuní, sí a Yasuní, sí y punto. Sí a Yasuní, sí a Yasuní, sí a Yasuní, sí y punto. Sí a Yasuní, sí a Yasuní, sí a Yasuní, sí y punto. 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 Yo le digo sí a Yasuní, mi familia sí a Yasuní, mis amigos sí a Yasuní, todo el Ecuador sí a Yasuní. A la consulta popular que sí, al patrimonio nacional que sí, a la vida yo le digo sí, a la conservación yo le digo sí. Sí y punto. Sí, yo le digo sí. Sí y punto. Sí y punto. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en una nueva edición de Voces de la Ciudad en el que vamos a abordar la coyuntura política. En el transcurso de la semana, cuando empezamos a pensar cuál es el tema que nos convocaría este día domingo, pues lo primero que habíamos pensado es en abordar el tema del debate electoral, cómo venía desarrollándose la campaña y cuáles serían las implicaciones. No obstante, los más recientes hechos acontecidos en nuestro país definitivamente patean el tablero y hay un antes y un después en este proceso electoral de cara a las elecciones que se desarrollarán el día 20 de agosto. El asesinato al candidato del movimiento Construye Lista 25, Fernando Villavicencio, quien fue diputado nacional, fue presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, pero además por muchos años ejerció el periodismo de investigación, pues este lamentable y preocupante suceso definitivamente es lo que nos ha hecho repensar cómo vamos a conducir el diálogo el día de hoy. Este programa está siendo pregrabado, lo vamos a transmitir el día domingo, como es habitual, Voces de la Ciudad, así que algunas cosas podrían cambiar. No se ha definido a esta hora si es que el debate se va o no a desarrollar el mismo día 13 de agosto a las 19 horas. No obstante, lo único que sabemos por el momento, luego de la reunión mantenida y convocada de urgencia por el presidente de la República al Consejo de Seguridad, es que las elecciones del día 20 definitivamente no se suspenden, no se postergan, el proceso continúa. Todavía estamos también a la espera de que el movimiento Construye tome una decisión de qué es lo que va a hacer respecto de una posible candidatura o no
en el proceso del 20 de agosto, si van a definir o no un candidato o candidata que reemplace a Villavicencio o si se sumarían a alguna otra alianza tal y como lo establece la ley. El Movimiento Construye ha hecho público un comunicado en el que da cuenta de que se tomará un tiempo de luto para guardar la memoria de quien fue su líder, Fernando Villavicencio, y que luego de aquello estarían tomando una decisión. Sin embargo, este es un tema que nos convoca a una gran cantidad de reflexiones respecto de lo que estamos viviendo como país. No hay duda de que esto es un atentado, un golpe durísimo a la democracia ecuatoriana, es un golpe también al periodismo y a la libertad de expresión, y es un golpe a la paz y la tranquilidad de todos y todas las ecuatorianas. Y precisamente para abordar este tema, estos dramáticos sucesos que hemos vivido en estos días, nos acompañan ya el arquitecto Fernando Pauta Calle. Él es un político cuencano, académico e investigador de la Universidad de Cuenca, fue decano de la Facultad de Arquitectura de la universidad. Además ha ejercido algunos cargos públicos, entre ellos fue gerente general de la empresa pública municipal Etapa EP. Junto a Fernando nos acompaña Juan Fernando Carranza. Él es periodista de profesión con una licenciatura en comunicación social, es un estratega, especialista y experto en comunicación estratégica, y lamentablemente queríamos contar también, había confirmado Rommel Jurado, quien es experto en derechos humanos, su participación el día de hoy. No obstante, esto no va a ser posible. Un asunto personal de última hora ha provocado que él definitivamente no pueda acompañarnos. Sin embargo, vamos a dialogar con estos dos muy interesantes expertos, especialistas sobre, como habíamos indicado, estos temas que nos afectan profundamente. Yo quisiera iniciar este diálogo con Fernando. Arquitecto Pauta, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Pues sería importante arrancar el diálogo del día de hoy con una lectura de lo que nos deja hasta el momento la coyuntura política actual, en un contexto de violencia, de inseguridad que ha cobrado la vida de un candidato a la presidencia de la República. Fernando, bienvenido. Buenos días, Rosana. Buenos días, Juan Fernando. Ante todo, muchísimas gracias por la cordial invitación suya, Rosana, a este tradicional e importante programa que tiene nuestra ciudad, que tiene la región, Voces de la Ciudad. Un saludo a toda la ciudadanía que nos escucha y escuchamos también los días domingos el programa Voces de la Ciudad. Sin duda, Rosana, los hechos transcurridos en los últimos días, en las últimas horas, y concretamente el vil asesinato de Fernando Villavicencio, ahonda profundamente la crisis política que ya tiene el país. Recordemos que desde la pospandemia prácticamente la situación política del país se ha agravado enormemente, se ha sumado a esta crisis la derivada de la inseguridad en la que lastimosamente se haya vuelto a nuestro país. Uno no entiende cómo hasta hace pocos años el Ecuador era calificado como una isla de paz, un territorio de tranquilidad, de sosiego. Parecería que mientras disfrutábamos de esas condiciones en nuestro territorio nacional, algo estaba tramándose a nuestras espaldas. Esa imagen era más una visión poco crítica de la realidad, porque lastimosamente agentes indeseables estaban socavando las instituciones políticas, socavando las instituciones públicas e inclusive aquellas instituciones que están llamadas a prodigarnos seguridad, a darle al país condiciones favorables para su desarrollo en todos los niveles territoriales, ¿no es cierto? Y entonces
a esa crisis política, Rosana, que ya de por sí ha tenido el sistema. Recordemos que en el mundo la crisis de la democracia liberal es un hecho. Esa, esa democracia que nació en los albores de la Revolución Francesa, de la Ilustración, cuando se constituyó el Estado, que no es tampoco de una data que lleve a muchas décadas, a varios siglos. Es reciente el nacimiento y consolidación de la democracia liberal. Sin embargo, esa democracia hoy está sucumbiendo, está mostrando unas debilidades enormes para seguir siendo un referente para el desarrollo humano. En todos los países, la democracia liberal se encuentra totalmente herida y en países como el nuestro, esa democracia ha llegado ya a la crisis. Es muy usual escuchar, conversando entre ciudadanos, decir que los partidos políticos ya no nos representan, ya no están en sintonía con los legítimos intereses de desarrollo, de solución de los problemas del país, de las regiones, de las provincias, ¿no? En definitiva, los propios partidos políticos en su accionar han terminado quitando aquello que es consustancial a la vida política, Rosana, la confianza. La confianza es un factor trascendental en la vida democrática. Votamos por alguien en quien tenemos confianza. Creemos en un Estado y debemos tener confianza en él. Sin embargo, eso ya en este momento en el país es absolutamente ilusorio. Estamos frente a un Estado fallido, porque ha llegado ya un momento de crisis que quizás ya es llegar al fondo, en definitiva, ¿no es cierto? Porque hechos peores parecería que ya no podrían estar en nuestra mirada. Se asesina a un joven candidato que luchó toda su vida por lograr que en este país pueda enfrentarse duramente a la corrupción. Un ciudadano honesto que luchó toda su vida por lograr que la inmoralidad en el manejo de recursos públicos, que el narcotráfico no logre sentar sus bases de modo definitivo en este país. Sin duda, Fernando Villavicencio durante su campaña acentuó su posición, mostró unas actitudes tremendamente radicales respecto de la corrupción en este país, respecto de los grupos económicos nacionales e internacionales que tienen interés en el Estado, en socavar al Estado, y entonces terminó siendo una amenaza para esos sectores, para esos grupos enseñados a medrar casi siempre del Estado ecuatoriano, para aquellas redes de narcotráfico que tuvieron el apoyo, el respaldo, digamos así, del propio Estado para el cometimiento de sus delitos. Y entonces uno se preocupa terriblemente de que esas posibilidades de enfrentar duramente esta crisis se van diluyendo, se van perdiendo. El actual presidente de la República no ha podido asumir su papel como presidente de la nación para enfrentar duramente la triste situación que hoy vive el Ecuador. Y entonces uno queda en total desacierto, en total incertidumbre de qué es lo que le va a pasar al país. ¿Qué tenemos que hacer para enfrentar, Rosana, aquello que nunca hemos visto en el país? Yo por mi edad ya cercano a los 70 años, uno se pregunta en qué momento el país estuvo en estas circunstancias y uno se encuentra que no hubo momento más difícil que el que estamos viviendo. Nos asustaba lo que pasaba en Colombia, nos asustaba lo que pasaba en el Perú y decíamos Ecuador está libre de estas situaciones, de estos conflictos, pero hoy estamos asistiendo a ese mismo escenario y entonces debatir, discutir, hacer conciencia sobre todo de quienes lideran a los diferentes partidos, movimientos políticos, al sector empresarial, la academia, el propio Estado en sus diferentes instituciones,
tiene que hacer y tenemos que hacer el esfuerzo necesario para sacar al país de esta crisis. Creo que la cooperación internacional es necesaria en este momento. No tenemos experiencia, creo yo, Rosana, para enfrentar este tipo de situaciones, porque nunca antes la vivimos y entonces nuestras instituciones públicas no están a la altura de los acontecimientos para enfrentarlos en los términos que exige la sociedad ecuatoriana. Mientras tanto, el narcotráfico sigue haciendo de las suyas. Hoy algún medio de comunicación ya nos informaba que en Ámsterdam acaba de ser detectado un container con origen ecuatoriano con miles de kilogramos de cocaína. Y entonces ha sido declarada la mayor captura que se ha hecho en Ámsterdam en las últimas décadas, lo cual significa que el Ecuador sigue siendo ese territorio de paso de la cocaína, de las drogas, y por lo tanto no ha podido el actual gobierno, no han podido nuestros controles ser eficientes frente a esta plaga que azota al mundo hoy en día. Muchísimas gracias, Fernando. Juan Fernando, recuerdo yo en el proceso electoral último que nos ponían como opciones que no queremos ser como la Argentina, no queremos ser como Venezuela, y prácticamente nos terminamos convirtiendo en una Colombia de la década de los 80, o nos terminamos convirtiendo en un país como México, en los que ya hemos visto experiencias de esta naturaleza. En una campaña electoral, creo que es la situación más compleja que se ha vivido en la región, en Latinoamérica. En una campaña electoral en Colombia se llegó a asesinar a 4 candidatos a la presidencia de la República. Esta es la primera vez que sucede aquí en el país. Se hablaba de Abdón Calderón hace ya varios años, que también fue asesinado. Sin embargo, en ese momento él ya no era candidato, se estaba ya pensando en trabajando el balotaje y la segunda vuelta electoral. Esa quizás ha sido una de las experiencias más cercanas que hemos tenido respecto de lo que acabamos de vivir aquí en nuestro país el día miércoles en horas de la tarde, alrededor de las 18 horas, cuando se dio este atentado que cobró la vida de Fernando Villavicencio. Esto pasa mucho por la toma de decisiones de quienes están al frente, es decir, de las autoridades, de las instituciones y los organismos responsables, pero también pasa mucho por el tema de los ciudadanos, de cada uno de nosotros, quienes en su momento tenemos las responsabilidades en la toma de decisiones y sobre todo en una elección popular. No hay duda, como decía yo hace un momento, de que este es un golpe durísimo para el país, pero que además marca un antes y un después en esta campaña electoral. Todo lo que habíamos pensado, todos los análisis que habíamos hecho, todas las encuestas que se habían ya empezado a difundir respecto del proceso electoral, todo ha cambiado. ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Cuáles son las expectativas en este momento, Juan Fernando? Primero que nada, muchas gracias, mi apreciada Rosana, y un saludo muy fraterno a Fernando. Sí, obviamente la conversación ha cambiado y se ha constituido la tragedia que está viviendo el país como el principal tema, pero hay que ir un poquito más atrás y entender, ya que nos comparas con el caso colombiano, hay una gran diferencia. En el caso colombiano, en ese entonces se creía conocer quién era el autor intelectual de quien marcaba esa agenda terrorista, que era obviamente el famoso narcotraficante Pablo Escobar. Y aquí en el Ecuador, si bien se escucha que es el narcotráfico, no se tiene claridad aún sobre quién podría ser un responsable intelectual de la materia. Pasarán muchos años, y lo mismo sucedió en Colombia. Pasaron los años, pasaron casi 2 décadas para determinar que fue un delito no solo con carga de narcotráfico, sino también político. La pregunta que se hacen los ecuatorianos es si ya tocamos fondo, y parece ser que a medida que pasan los días, pasan las semanas, todavía no tocamos ese fondo, pero sí creo que llegamos al punto de no retorno de una situación tan violenta que se ve directamente
vinculada a lo que va a suceder en los pocos días que queda de campaña electoral para la presidencia del Ecuador. Las tendencias estaban ligeramente marcadas, un crecimiento significativo de un determinado candidato, pero que en la escena definitivamente habrá que esperar lo que pase en las siguientes horas y cómo reacciona la ciudadanía frente a las múltiples narrativas que se están dando principalmente en redes sociales sobre potenciales responsables de la situación que se acaba de vivir con el candidato ya fallecido Fernando Villavicencio. ¿Quién es el responsable? ¿A quién se le adjudica? ¿A quién capitaliza el sentir ciudadano? Y también influenciará lo que pasará en pocas horas. El debate va a tener un rol muy importante, lo que se diga nada, sobre todo el post-debate, para poder determinar cuál es el resultado de la ecuación no prevista de este atentado que sufrió uno de los candidatos. Ahora, Juan Fernando, tú nos dices algo que es supremamente importante aquí en estos precisos momentos que estamos viviendo en el país, es quién mismo está detrás de este magnicidio, de un crimen de esta naturaleza. Le escuchamos al presidente de la República y él decía lo siguiente: no le vamos a entregar el poder y las instituciones democráticas al crimen organizado, aunque esté disfrazado de organizaciones políticas. Yo creo que estas declaraciones del presidente de la República es necesario ponerles atención, porque él no da nombres, no dice qué organizaciones políticas, quiénes están detrás, y esto se suma a la enorme especulación que ya se ha dado en estas pocas horas desde que se confirmó el asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Quién está detrás de un hecho de este tipo? ¿Quién quiere tomarse muy probablemente el poder a través, o quién quiere controlar todo a través de un hecho tan miserable como este? Sí, o sea, primero hay que entender que el pueblo ecuatoriano tiene que aprender que no puede reaccionar con violencia frente a los actos violentos. O sea, somos nuevos, como bien decía Fernando, no tenemos la experiencia y estamos pagando el mismo pueblo, la misma gente, esa violencia que necesitan estos grupos, por definirlos de alguna manera, para sembrar el caos en la ciudadanía, sembrar el miedo y capitalizar lo que quieren capitalizar. ¿Qué quieren? No lo sabremos nosotros, no, lo sabrán muy pocos, solo ellos quizás, pero veo un país que se divide más y que no es el camino correcto, porque no creo que se pueda seguir cometiendo el mismo error que se ha venido cometiendo cada vez que ha habido una crisis de seguridad en el país, de dar señalamientos a medias. ¿Por qué? Porque eso deja mucho para la interpretación y no es un caso que puede darse el lujo de que queda abierta para la especulación, la interpretación o los supuestos de la gente. Yo creo que debemos ser más responsables, más allá, porque esto va más allá de las elecciones, va más allá de la política, y debemos entender que lo que se ha hecho es un atentado a la democracia y que por la experiencia que han vivido nuestros vecinos del norte y del sur, yo recuerdo, Rosana, yo vivía en Colombia, era niño en la época de Pablo Escobar, y mis papás mi papá era ibarreño, mi mamá es cuencana, y por cosas de la vida trabajaban allá, y más bien esa violencia les hizo regresar al Ecuador, y empezaron, es como ver la misma historia repitiéndose gradualmente. Hace 2 años empezó un atentado por un fiscal por ahí en una provincia de la costa, Santa Elena, si mal no estoy, caso aislado, no, definitivamente fue un detonante, y cada vez no tomamos en serio de que o nos unimos para combatir y el Estado se toma en serio la lucha y no la politiza, porque si el problema es que politizamos la lucha contra la delincuencia, contra las mafias, o está politizada o está narcotizada la política ecuatoriana, o
sencillamente tenemos que dejarnos de nuestras vanidades, de nuestras aspiraciones electorales y hacer un frente común para combatir lo que se viene. Yo soy un poco pesimista con la realidad inmediata del Ecuador sobre lo que puede pasar en materia de seguridad, porque creo que estamos en un proceso todavía de asimilar lo que realmente está pasando y creo que todavía no vemos la realidad de todas las cosas que hay por detrás. Gracias, Juan Fernando. Arquitecto, lo que dice Juan Fernando es importante, estos señalamientos a medias. Quizás esto lo único que hace es abonar a esa incertidumbre, abonar a ese miedo, abonar a la gran cantidad de especulaciones que ya hay en torno a estos hechos. Quizás el más grave, el más reciente, el asesinato de Fernando Villavicencio, pero como dice Juan Fernando, empezamos con un fiscal, con un abogado, le mataron al alcalde de Manta, hay otros políticos que han sido recientemente asesinados también en distintos puntos de el país, y quizás no todos se han hecho tan públicos o tan famosos, pero todos estos, como decimos, señalamientos a medias, lo único que hacen es quizás dañar aún más cuando pensamos sobre todo la facilidad que existe para decir cualquier cosa a través de las redes sociales. Me viene a la mente el primer video que circuló que daba cuenta supuestamente de la banda de los Lobos que se atribuían este crimen, advirtiendo que Villavicencio no había cumplido con los acuerdos a los que habían llegado después de haberles facilitado dinero para la campaña, y que si Topic no hacía lo mismo irían por ahí. Luego se supo que este video no era falso, pero mientras tanto ya circuló, mucha gente se pronunció, ya apareció posteriormente un video de quien presuntamente, si son los verdaderos Lobos, diciendo que ellos no se atribuyen a ningún hecho de esta naturaleza. Pero quizás a lo que voy es que debe realmente preocuparnos y que debemos asumir la responsabilidad desde cada uno de nuestros espacios, no se diga las organizaciones políticas, quienes ejercemos el periodismo y todos los otros sectores, respecto de lo que se dice y de lo que se difunde, sobre todo a través de estos espacios. Sin duda, Rosana, esto obliga la situación es tan delicada que obliga a un manejo muy o altamente responsable de funcionarios, empezando por el propio presidente de la República. Sus declaraciones no pueden dar lugares a entendimientos de los más diversos, porque podríamos decir en términos llanos y sencillos, eso es poner más leña al fuego, ¿no es cierto? Entonces, no puede el presidente de la República manifestar esas imprecisiones, dejar abiertas esas conjeturas, pero lastimosamente ese ha sido el estilo del actual presidente de la República. Usted recuerde que más de una vez amenazó, porque así finalmente ocurrió, de que iba a dar nombres en sus desencuentros con la Asamblea Nacional. Señaló más de una vez de que iba a hacer público los nombres de asambleístas que habían recibido recursos económicos provenientes del narcotráfico para financiar sus campañas electorales, y que tenía listas las denuncias y pruebas contundentes, y que iba a hacer público al país y que concurriría a la fiscalía para que se inicien las investigaciones. Nada de eso pasó, Rosana. Entonces, fue solamente una amenaza, y ahí el presidente de la República pierde credibilidad, perdemos confianza en nuestro primer mandatario, más allá de diferencias políticas, ideológicas, en fin, es el presidente de los ecuatorianos, y estas actitudes, estos pasos políticos equivocados, le quitan confianza, le quitan representatividad. Por eso mismo, a mí me parece, Rosana y Juan Fernando, de que es urgente que los candidatos a la presidencia de la República y la señora candidata a presidente de la República se comprometan con el país, se comprometan en serio, ¿no es cierto?, a llevar adelante y respaldar todas las investigaciones tendientes a establecer quiénes son
los responsables intelectuales de este asesinato en la persona de Fernando Villavicencio. Tienen que asumir esta obligación. En esta coyuntura política, Rosana, me parece que eso se vuelve un tema, pero de obligatoria consideración. No puede mañana ningún presidente nacido de este proceso, ¿no es cierto?, dejarlo en el abandono, que otra vez sea la impunidad el resultado de este vil asesinato. En el país ya ha ocurrido y por eso mismo nos vamos llevando tristezas enormes de la realidad política del Ecuador. Antes de iniciar este conversatorio, recordábamos, Rosana, el asesinato de Jaime Hurtado González, un diputado que fue acribillado a balazos en las afueras del Congreso Nacional. Un gran político, sin duda, muy respetable, incluso por los propios compañeros del Congreso de otros partidos políticos. Y sin embargo, su muerte quedó en la impunidad. Nunca se dio nombre alguno de un autor material, peor de los autores intelectuales. Entonces, a mí me parece que como ciudadanos debemos imponernos la obligación de exigir a los candidatos y a la señora candidata su compromiso de apoyar todas las investigaciones hasta dar con los responsables intelectuales de este execrable crimen. Tiene que haber ese compromiso, que no ocurra de que cuando llegue al poder se diga es que estoy ocupado en mis compromisos de campaña, es un tema de la fiscalía, es un problema de las cortes, en fin, y ya está en manos de las instancias que corresponden las investigaciones. No. El presidente de la República o la presidenta de la República, que vamos a tener en pocos meses más, si no es en pocas semanas, realmente tienen que comprometerse en el debate y ante el pueblo ecuatoriano a impulsar y a bregar fuertemente para que efectivamente esa investigación arroje resultados concretos. De no ser así, lastimosamente no estaremos lejos de que se vuelva a repetir en las próximas elecciones, porque estaremos de un año y medio después otra vez en nuevo proceso. Y ya no será tan difícil que entonces que pensemos que otra vez un candidato que resulte fuertemente incómodo al narcotráfico, a quienes medran del Estado, a quienes participan suciamente en los negocios y en las comercializaciones de los recursos naturales del Ecuador, vuelvan a impulsar otra vez un crimen como el que estamos comentando, Rosana. Entonces, hay que ser exigentes con los actuales candidatos, no solo en este tema, sino en todos los otros temas que tienen que ver con el futuro del país, la economía, las políticas sociales, sobre educación, salud, el tema de la descentralización, el tema de la regionalización del país que sigue estando pendiente. ¿Cuáles van a ser sus posturas? Ya no podemos aceptarles, Rosana, generalidades, ofrecimientos demagógicos. Ya no, ya debe cambiar la cultura en este país a propósito de este execrable crimen, como he dicho más de una vez. Ahora, Fernando, si bien no podemos nosotros en un espacio como este aunar con las especulaciones de quién estuvo o no detrás del crimen de Fernando Villavicencio, ¿hacia dónde podría apuntar todo esto? ¿Son las bandas narcodelictivas? ¿Son las mafias políticas quienes tienen sus intereses? ¿Ha habido otra opinión que se ha difundido en estos días, otra preocupación quizás de que detrás del crimen de Fernando Villavicencio estaría un intento de golpe de Estado? Otros dicen un autogolpe de Estado frente a lo que estamos viviendo, que se buscaría, incluso han dicho, un triunvirato cívico-militar para que asuma el poder en estos días previo a las elecciones. ¿Hacia dónde apunta todo esto? Como decía, no es la intención abonar a la gran cantidad de especulaciones y a la incertidumbre, pero ¿por dónde podría ir los intereses de acabar con la vida de Villavicencio? Esa es una red intrincada.
Es una red compleja, Rosana, que desde la visión ciudadana común difícilmente la vamos a poder escudriñar con, con la profundidad necesaria. Este es un tema de investigación especializado. Todas esas conjeturas, de alguna manera, tienen pertinencia, pero creo que la realidad del país, para justamente no abonar con esa más leña al fuego, creo que es necesario que el país, las instancias públicas que corresponden, pese a toda la desgracia por las cuales atraviesan, pese a la desconfianza, a la falta de credibilidad que tienen, deben asumir ahora su responsabilidad de realizar la investigación que corresponda. Sí, puede ser que eventualmente algún segmento, algún partido político esté involucrado. El narcotráfico, sin duda, podría también estar implicado en este crimen, pero reiteramos, dejemos que la Fiscalía haga su trabajo y ojalá le permitan hacer ese trabajo, porque esa también es otra situación. Habrán interesados en entorpecer el proceso de continuar con sus amenazas en esas instancias públicas. Y entonces, como ciudadanos, debemos estar atentos al proceso que se viene enseguida, las organizaciones sociales, pero sobre todo el Ejecutivo que tengamos en pocas semanas más, porque respecto del actual ya no tenemos credibilidad alguna, se comprometa a vigilar que este proceso efectivamente llegue a aquellos resultados que demanda el pueblo ecuatoriano, que demanda, empezando por la propia familia de Fernando Villavicencio. Entonces, es una red intrincada, sin duda, Rosana, hablamos de la narcopolítica, y esa palabra eventual, o más que eventualmente, esa palabra mismo da señas, evidencia de esa intrincada red de intereses que pueden ser en la que podemos encontrar las causas y los mentores intelectuales de este crimen en la persona de Fernando Villavicencio. Gracias, Fernando. Juan Fernando, en este mismo tema y quizás yendo un poquito más ya al área propia de especialidad tuya, que es el tema de la comunicación y en este caso el uso de las redes sociales, creo que a propósito de lo ocurrido no ha faltado quien de nosotros en algún momento quiera ya definitivamente desconectarse por todo lo que ve, por todo lo que lee, por todo lo que se puede sentir y percibir a través de las redes sociales. Creo que uno de los casos más dramáticos que se han dado a propósito del asesinato de Villavicencio fue este presunto video de los lobos en un momento coyuntural tan delicado. Hubo incluso medios de comunicación, portales digitales que lo difundieron sin ninguna verificación. ¿Cuánto daño puede hacer a las expectativas que tenemos, a lo que dice, por ejemplo, Fernando Pauta, respecto de que lo que el país espera es no impunidad, lo que el país espera y necesita son certezas, pero estamos muy lejos de conseguir eso en la medida en la que sigamos abonando con una gran cantidad de fake news, con una gran cantidad de pronunciamientos que se reducen a ataques, a insultos, a advertencias, a amenazas que además para nada han estado ajenos a la propia campaña electoral que hemos estado viviendo en los últimos años, no se diga en esta de cara a las elecciones del 20 de agosto. Sí, Rosana, efectivamente, ese video generó mucha zozobra en horas de la madrugada, porque, bueno, hemos visto a narcos dando ruedas de prensa y lo demás, y eso nos arroja una pregunta mucho más preocupante. ¿Quién lo hace y quién está interesado en circular ese tipo de videos? ¿Y cuál es el objetivo que hay atrás de empezar y disparar ese material? Es un material con cierta preproducción que toma su tiempo y que
será parte, un eslabón más de la cadena que habrá que entender y ojalá algún día, en algunos años, podamos conocer cuál es la verdad. Pero más allá de eso, es ese temor, ese miedo afecta la calidad de vida de los ecuatorianos, la afecta económicamente también. No dudes, en las siguientes semanas veremos un retroceso en materia de turismo, en materia de inversión, se estancarán muchos proyectos hasta no tener claridad. Si per se una elección por sí paraliza mucho la economía, no se diga actos terroristas en medio de una elección. Entonces eso hay que entenderlo y ver que todavía no conocemos la factura total de lo que le va a costar al Ecuador desde todos los ámbitos, desde todos los frentes de lo que puede suceder. La ciudadanía está bastante cansada, pero lo más grave sería caer en el costumbrismo de que, bueno, ya mataron a uno más y no pasa nada. Precisamente lo que manifestaba Fernando, no puede seguir el hecho de que tengamos magnicidios y no sepamos de el origen, culpables, responsables materiales, intelectuales y todos los que están alrededor. Sería gravísimo para el futuro inmediato del país y bueno, la gente no sé hasta cuánto pueda tolerar. Lo más grave que podría pasar es acostumbrarnos a este tipo de estado, de este tipo de situación para el país. Ahora, Juan Fernando, si bien, como ya hemos insistido quizás en este diálogo, es que es muy difícil hasta que no haya una investigación seria poder saber. Al momento, si no me equivoco, son 6 las personas detenidas, todos ellos colombianos, presuntos responsables del crimen de Fernando Villavicencio, pero lo que le decía yo a Fernando antes de iniciar el programa, antes de iniciar este diálogo, ellos son los gatilleros. Habría que pensar y averiguar quién está detrás de ellos, quiénes son los autores intelectuales, así como tú decías, necesitamos saber quién está detrás de la generación de videos de esta naturaleza, que al parecer detrás de ello hay algo muy, muy, muy oscuro, muy difícil de descifrar, sobre todo para poder tener certezas de lo que está pasando. Si bien todo esto es muy difícil, quizás lo que no es tan difícil es evidenciar quiénes están capitalizando esto o quiénes van a capitalizar esto, o esto va a depender también de un trabajo político, de un trabajo comunicacional respecto de todo lo que ha pasado, porque la campaña no se detiene. Los candidatos han dicho que van a hacer un stand-by, van a hacer un pare, pero la campaña continúa. Las elecciones se van a desarrollar el 20 de agosto. Sí, bueno, hay que entender, hasta ayer, 5 de la tarde, estaban planificadas los últimos 10 días de campaña de todas las candidaturas provinciales, nacionales y presidenciales, tenían sus hojas de rutas marcadas. Después de lo sucedido, obviamente cambia, y creyera que a lo que vamos ya de recorrido de tiempo, todavía no hay mucha claridad sobre cómo va a ser el comportamiento de las campañas, porque todavía hay mucho riesgo de que sigan saltando información, que siga contaminándose la conversación ciudadana sobre los temas alrededor de esto. Lo que sí, ya casi de manera inmediata, empezó a sentirse lo que nosotros denominamos narrativas, temas de conversación en las redes sociales, tratando de encontrar una culpabilidad, politizando per se el tema del magnicidio por sí, ¿no? O sea, yo creo que es importante para las campañas, va a ser determinante, mejor dicho, el dar todavía un compás de espera para ir tomando mejores decisiones. La estrategia ya se terminó el día del asesinato, se terminó y cambió, y se estarán construyendo nuevas estrategias para los pocos días que esto. Por eso es mucho más grave para el proceso electoral el timing que se da a esto, a pocos días de un debate, a un poquito más de una semana para ya la elección definitiva, que
que definitivamente podrá patear el tablero electoral de forma trascendental y que, sin lugar a duda, debemos entender que que el asesinato de Fernando Villavicencio cambió la realidad democrática del Ecuador desde cualquier aspecto que se lo vea. Gracias, Juan Fernando. Arquitecto, usted hablaba hace un momento de la pérdida de la confianza, que los ecuatorianos, las ecuatorianas ya no creemos en la democracia, pero porque hemos vivido cierto tipo de democracia que al día de hoy nos deja un candidato asesinado en un mitin político. Salieron hace poco los datos del Latino Barómetro y esto nos lleva de alguna manera o ha llevado de alguna manera a los ecuatorianos, a las ecuatorianas, a decir ya, no quiero más esta democracia e incluso pensar en gobiernos mucho más autoritarios, gobiernos más dictatoriales que en el criterio de una gran mayoría puedan poner mano dura, entre comillas, y poder enfrentar de una manera mucho más determinante la inseguridad que estamos viviendo, algo que el gobierno actual no ha logrado hacer. Vemos con muchísima desazón. Incluso yo ayer en horas de la madrugada, cuando esperábamos las decisiones del Consejo de Seguridad, decía, van a lanzar otra vez un nuevo estado de excepción. Ya no sé cuántos estados de excepción hemos tenido, sin ningún resultado, sin ninguna auditoría. No sabemos cuánto se ha invertido, qué se ha hecho en estos estados de excepción. Lo único que sabemos es que simplemente no han dado resultado. Hoy estamos nuevamente en un estado de excepción y esto nos ha llevado además, como decía, a través de la información del Latino Barómetro, es que queremos alguien que coarte nuestras libertades, queremos una política, ¿acaso Bukele en El Salvador? O deberíamos empezar a pensar esa política de López Obrador. En México hay una experiencia relativamente interesante, ha bajado la inseguridad, la criminalidad, sobre todo en Ciudad de México, me parece que también en Tijuana, pero mucho se ha dicho que esto ha pasado por un proceso de negociación del Estado, de los gobiernos o acuerdos entre el Estado y el gobierno con las organizaciones narcodelictivas. Esto es importante analizarlo ahora porque quizás todos estos pensamientos y esta forma de ver las posibilidades de hacia dónde debería ir el Ecuador va a llevarnos también a los ecuatorianos y a las ecuatorianas a decidir nuestro voto. Sin duda, Rosana. Quizás yo diría la raíz, ¿no? Seguramente no es del todo, pero yo creo que sí la es, ¿no es cierto? Finalmente, es los propios movimientos y partidos políticos. Dejaron de cumplir con el país, dejaron cumplir su rol con el mantenimiento de una real democracia para convertirse en empresas electoreras, empresas que prestan su nombre a unos cuantos aventureros que por vanidad o porque buscan saquear al Estado, se lanzan para ser alcaldes, para ser prefectos, para ser concejales y en fin, para ocupar dignidades importantes en la gestión del Estado ecuatoriano. Entonces, son los partidos políticos, Rosana, los que han perdido el rumbo, han perdido su orientación, han perdido su rol en la democracia del país. Todos, aquellos de derecha, de centro derecha, aquellos que se tildan de izquierda, en fin. Entonces, no tienen rumbo, únicamente son empresas electorales que inclusive se niegan después de los procesos electorales a rendir cuentas de los recursos utilizados. Este rato mismo el Consejo Nacional Electoral ha dado nombres de candidatos en el último proceso a alcaldes, a prefectos, en fin, que no están dando cuenta de los recursos utilizados en sus campañas. Y entonces tiene que haber sanciones ejemplarizadoras frente a estas situaciones. Son los partidos políticos y los movimientos políticos, Rosana, los que han torcido su futuro, los que han cambiado de un rumbo de debate, de posiciones, de visiones, de alternativas de desarrollo del país, a convertirse en empresas electoreras, a arrendar su nombre
a estos aventureros a incorporar a cualquier persona, independientemente de sus antecedentes, en sus filas, a permitir la penetración de este nuevo monstruo que tenemos en el país, que es el narcotráfico. Y entonces, esas son las instancias de nuestra democracia las que nos están llevando a este estado. Ahora les corresponde a los partidos políticos autodepurarse, educar a sus propios integrantes para tener muy buenos políticos. No importa de qué tendencia sean, pero que sean, carambas, los que teníamos hace 20, 40 años, políticos hasta de los partidos de derecha, pero personas muy centradas en su visión, muy honradas en su gestión, que aportaron también al país, y en la centro izquierda también podemos encontrar figuras de esa misma talla. Y entonces eso se ha ido perdiendo, Rosana. Hoy tenemos lastimosamente unos partidos políticos que suman la participación de personas que no están preparadas para asumir los puestos. La baja calidad de los debates, de la discusión de los problemas nacionales en la propia Asamblea Nacional es una evidencia muy clara de esta suerte de decaimiento, de esta suerte de pérdida de credibilidad, de pérdida de su rol, de su función en la democracia por los partidos políticos, por los movimientos políticos. Y entonces también es hora de que esa reflexión profunda llegue a esta base fundamental de la democracia del país, porque podríamos preguntarnos, Rosana, después de la democracia en la que queremos vivir, ¿qué entonces? ¿Qué entonces? Y lo que usted ha dicho sería lo que está en el camino. Las dictaduras, reconocer que ya no podemos como sociedad autogobernarnos y que necesitamos otras instancias lejos de la vida democrática, lejos del debate político ideológico. Estos partidos políticos que tienen candidatos que salen sin vergüenza alguna a decir que ya se acabó la ideología política, que ya eso es un tema del pasado. Eso me parece a mí, pero extremadamente monstruoso. Desconocer que el hombre, que las posturas de un ser humano finalmente son políticas, y a decir que esto ya se acabó, que es un cuento trasnochado, no tiene sentido. Lo único que hace es justamente que nuestra juventud, sobre todo, crea cada vez menos en la vida política, crea cada vez menos en lo que significa la participación ciudadana en los procesos políticos. Entonces, a mí me parece que esta coyuntura, esta lamentable coyuntura, debe llevar también a revisar a los partidos políticos, a sus líderes, a quienes inclusive han abandonado sus tiendas políticas para dejar a una suerte de aventureros que hacen y deshacen con partidos políticos, otra hora respetables partidos políticos, Rosana, están ahí a la vista. Y entonces esa reflexión también debe considerar la situación que estamos comentando. Gracias, Fernando. Juan Fernando, según lo que hemos venido conversando ahora y de lo que hemos visto, hemos escuchado y hemos dialogado en los más diversos espacios, es indiscutible que hay una responsabilidad del Estado en lo que estamos viviendo. Incluso, no quizás directamente, no podríamos afirmarlo, pero incluso hay una responsabilidad en el asesinato de Fernando Villavicencio. Sin embargo, de todo aquello, más allá de cuestionar lo que ha hecho y no ha hecho el gobierno del presidente de la República, Guillermo Lasso, ninguno de los candidatos tampoco ha sido competente o ha tenido un discurso claro, concreto respecto de qué es lo que va a hacer en materia de inseguridad. Al inicio quizás Jan Topic, por su apariencia física, por su trayectoria, empezó a abordar el tema de la inseguridad, pero también con muy pocas certezas.
tal vez podríamos creer que los discursos de los candidatos, de la candidata incluida, por supuesto, se ha agotado y ahora pues les va a tocar, como a todo el país nos va a tocar, repensar lo que se viene luego de este crimen. No sé si estás tal vez con el micrófono apagado, no te escuchamos. Sí, ahí está. Ahí estamos. Perfectamente, gracias. Como te decía, es un volver a empezar desde cero el proceso comunicacional dentro de las campañas electorales. Si salimos a las calles y lo que hemos visto en las horas siguientes, están replegadas todas las cuadrillas, están guardadas, no hay campaña, eventos públicos cancelados. Entonces, obviamente, eso hace que se tengan que replantear incluso las líneas discursivas de los candidatos y plantearlas. Por eso es la dificultad del momento que estamos viviendo para los diferentes equipos de campaña, de tratar de asimilar, primero porque esta es una experiencia nueva, quizás no tanto para los consultores que están involucrados, quizás ya lo hayan podido vivir en otros espacios, en otros países, México, Colombia, etcétera, pero para candidatos y todos todavía es algo para asimilar. Vimos inclusive ya empieza a pesar en la ciudadanía en la forma de la reacción inmediata. Pareciera que no, pero sí pesa en la toma de decisiones las primeras palabras para luego del asesinato, las primeras reacciones, vestimenta, postura, discurso, toda esa línea comunicacional, verbal y no verbal, es de mucha influencia en los pocos días que quedan para la toma de decisión final. Súmale a la carga que va a haber un poco mayor a la habitual en el debate. Creo que va a llamar mucho la atención el tratamiento que le den. Bueno, lo que pasa en el debate no es tan importante como lo que pasa en el postdebate, ¿no? Entonces, el manejo que le van a dar al postdebate los equipos de campaña va a ser muy, muy significativo y sí podrá marcar un cierto peso significativo en la toma de decisiones, ¿no? Las tendencias de la preferencia al voto yo creo que sí están alteradas en este momento, habrá que esperar unas horas a ver qué nos arrojan los resultados. Ahora, en este poco tiempo que queda de aquí al 20, domingo, día de las elecciones, ¿cuánto van a poder avanzar? ¿Cuánto van a poder proponer? ¿Cuánto se va a poder hacer en el contexto difícil que estamos viviendo? Pero además yo quisiera algún criterio tuyo, Juan Fernando, sobre esta polarización que hemos estado viviendo en estos últimos años y que ha influido de una u otra manera en los procesos electorales. ¿Se profundiza con esto? Más bien podría ser el camino para de una vez terminar con esta polarización. Hemos escuchado los discursos de los candidatos hablando de que es necesaria la unidad, de que hay que deponer posiciones, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Sí, bueno, un día en campaña es muchísimo, ¿no? Un día en campaña es muchísimo. Recordemos algunos casos, por ejemplo, Aznar perdió las elecciones en el 2004, faltándole 2 días con una amplia ventaja en las preferencias electorales, y hubo las bombas de Madrid, y se precipitó en culpar a ETA y le costó la elección. Entonces todavía una semana se puede construir muchas cosas en materia de comunicación electoral, y habrá el tiempo apretado, sí, pero ahí se medirán la capacidad de reacción que tendrán los equipos para poder salir adelante en medio de esta convulsión que está viviendo la democracia del Ecuador. Arquitecto Pauta, ¿considera usted que, bueno, creo que es un sentir de los ecuatorianos la necesidad de deponer posiciones y de aunar esfuerzos para combatir lo que estamos viviendo? Pero en la coyuntura política actual, en lo que hemos estado viviendo en estos tiempos, viendo y escuchando los pronunciamientos y la posición de los candidatos, ¿realmente podemos confiar como ecuatorianos de que vamos a lograr una unidad nacional que va a ser realmente el camino y la única posibilidad para salir adelante?
evidentemente, Rosana, se vuelve urgente. Allí hablemos de que necesitamos reconstruir el Estado ecuatoriano. Este Estado ecuatoriano fallido está hecho trizas. Necesitamos reconstruirle. Y ese debe ser el compromiso de todos quienes de este rato están en la lid electoral. Tiene que ser un compromiso. Ese debe ser un acuerdo. Sería interesante que los 8 candidatos efectivamente suscriban un compromiso de apoyar a la reconstrucción del Estado desde el sitio en que les toque. Esa es una prueba de madurez política. Esa sería una prueba de renunciamiento a sus intereses legítimos, inclusive de sus movimientos, aspirar al poder, por supuesto. Pero entonces, ¿qué va a pasar si usted no llega a ser presidente de la República? ¿Cuál va a ser su postura? Sus seguidores van a estar a la expectativa de qué es lo que dice usted, qué hace o deja de hacer respecto de la situación del país. ¿Será posible, Rosana, de que los 8 candidatos puedan suscribir un pacto, un acuerdo para reconstruir este país, que se comprometan efectivamente a coordinar en el plano más serio y responsable con otras entidades públicas para lograr superar esta crítica situación? Si no hay eso de por medio, si vamos a seguir con las mismas actitudes, por ejemplo, de chantaje desde la Asamblea Nacional a cualquier presidente de la República, entonces volvemos exactamente a lo mismo. Si vamos a seguir exigiendo al presidente de la República puestos, vamos a seguir exigiendo administraciones de las empresas públicas a cambio de votos, de una ley de interés nacional, sea cual sea el presidente de la República, esto es imposible que pueda subsistir en el país. Los partidos políticos, los actuales candidatos a la presidencia de la República tienen que entender que sobre sus hombros está el futuro de este país y que no pueden farrearse, por así decirlo, el futuro de millones de ecuatorianos. Y entonces deben comprometerse. Vamos a ver, allí me parecería interesante que los mismos partidos políticos nazca de los propios candidatos de esta iniciativa y se sienten en una misma mesa y redacten un acuerdo, un entendimiento. Ese podría ser un buen primer paso para pensar que podemos reconstruir este país, que se comprometan a coordinar con la propia administración de justicia. Tenemos operadores de justicia que nos dejan muchas dudas sobre su accionar, los propios fiscales, y entonces el propio Consejo Nacional Electoral no goza de la confianza de los ecuatorianos. Todos los días estamos hablando de que no meterán las manos en los resultados, de que otra vez no habrán apagones, que pueda pasar el día de las elecciones. No tenemos confianza en las instituciones del Estado. Entonces, es necesario que los candidatos adquieran este compromiso. Pero eso es madurez, pues. Eso es compromiso con el país. Eso significa que ven más allá de su parcela política. Y quien no esté dispuesto, entonces, a adquirir este compromiso, debe ser juzgado por la ciudadanía, debe ser debidamente cuestionado por una ciudadanía que va a exigir nuestro propio comportamiento. Ya como ciudadanos debemos dejar esas posiciones cómodas, esas posiciones de ver y dejar pasar. Creo que también somos corresponsables de la situación que está viviendo el país. Gracias, Fernando. Juan Fernando, en ausencia de Fernando Villavicencio, y si pensamos en las encuestas tal y como nos exponían los números hasta hace menos de 24 horas, creeríamos que efectivamente los números se van a mover. Recordamos que en todas las encuestas la candidata correísta estaba en primer lugar. Se especulaba la posibilidad de una sola vuelta en este proceso electoral, pero el segundo lugar se disputaban en un empate técnico Jan Topic, candidato social cristiano junto con Sociedad Patriótica, Yacu Pérez Huartambel, ex prefecto provincial,
oficial ahora del movimiento Somos Agua, pero con una alianza con Democracia Sí, Unidad Popular, tiene el apoyo de Pachacuti, aunque no hubo una alianza oficial, y el mismo Fernando Villavicencio. Ahora, sin Villavicencio, aunque el movimiento Construye coloque a otra persona como candidato o candidata, ¿qué podría ocurrir? Los votos de Construye se quedarían con Construye, los votos de Construye se van a difuminar entre, o se van a ir hacia distintos otros candidatos. ¿Qué va a pasar con el correísmo? ¿Cuáles son los análisis que tienes tú respecto de lo que podría suceder? Bueno, hasta antes de lo trágico de Fernando Villavicencio, se tenía dos tendencias al alza sostenidas, de la candidata Luisa González y del candidato Jean Topic, con un crecimiento, inclusive con una pendiente al alza un poco más pronunciada. Todavía no cuento con información que me pueda determinar si es que y si los votos se migraron a algún otro partido. Es muy difícil y muy irresponsable especular sobre qué podría suceder. Dependerá también qué tanto tarde el movimiento Construye en lanzar el nombre de quién va a reemplazar a Fernando Villavicencio como candidato. Si bien la ley queda clarísima, no se suspenden las elecciones, y en caso de que estén impresas las papeletas, simplemente se endosarán los votos. Entonces sí vamos a tener a Fernando Villavicencio en la papeleta. Habrá que ver qué reacción da eso en la ciudadanía. Son muchas variables atípicas que hay que estudiarlas en el transcurso de los siguientes días para ver si las tendencias se vieron seriamente afectadas o no tanto o mucho, pero creyera que puede haber una segunda vuelta, existe una mayor posibilidad de una segunda vuelta que antes. Digamos, con esto podríamos creer que se podría diluir la posibilidad de una sola vuelta, un posible triunfo de una sola vuelta del correísmo. No diluir del todo, pero sí es más probable una segunda vuelta que antes. Arquitecto Pauta, ¿cómo ve usted el panorama político sin Villavicencio en esta contienda electoral? Bueno, creo que se ha perdido un candidato importante, muy firme, muy fuerte respecto de los problemas que tiene el país, sobre todo en relación a la corrupción. Era claro su mensaje en las últimas intervenciones públicas, sobre todo respecto de enfrentar a las fuerzas del narcotráfico, de enfrentar a quienes están insertos en los procesos que lleva adelante el Estado, por ejemplo, como ya comentamos, en la comercialización del petróleo, en la revisión de las adjudicaciones de los pozos petroleros realizados en los últimos 3 gobiernos. Habló inclusive de llevar adelante toda una indagación partiendo del registro de la propiedad sobre las grandes propiedades inmobiliarias existentes en el país y que detentan ciertos grupos económicos o cierto tipo de empresas. Entonces, sí, sin duda, la escena política pierde a un candidato fuerte, a un candidato que según algunas tendencias también estaba en ascenso la voluntad de votación por él. De hecho, parecería que los otros candidatos tendrán que en su discurso, y eso va a ser importante escucharles, Rosana, cuál va a ser su visión, insistimos, respecto de esta propia situación que enluta al país y al todo el proceso democrático que queremos vivir. Y entonces también allí va a existir un factor adicional en el propio debate, en el propio discernimiento que vamos a tener como ciudadanos
respecto de tal o cual candidato. Es un nuevo factor, sin duda, cambia en cierta forma el escenario, nos pone en nuevas condiciones, pero otra vez, Rosana, estamos frente a un hecho inédito en el país. Lo que acababa de comentar Juan Fernando respecto de su pregunta totalmente pertinente, es de nuevo una realidad que no vivimos, no hemos vivido y ojalá no la volvamos a vivir para saber cuál va a ser el comportamiento del electorado cuando un candidato de las condiciones y características de Fernando Villavicencio, por la situación presentada, sale del escenario político. Y entonces, lo que sí, todo indica que el discurso de los candidatos tendrá que ser otro. Sin duda, el tema de la seguridad va a volverse todavía mucho más fuerte. Eso debe manejarse con mucha responsabilidad por parte de los candidatos para no exacerbar, para no profundizar rivalidades entre los ciudadanos. Por eso, al tiempo que se toca, debe haber una altísima responsabilidad. Lo otro, ¿no es cierto?, endilgar responsabilidades sin contar con los suficientes elementos de juicio, lo único que saldrá es mal parado el país después de este proceso electoral. Y si quisiéramos tener un presidente que goce de legitimidad, no quisiéramos tener un presidente que apenas arañó el puesto con algunas décimas o centésimas a su inmediato seguidor. Quisiéramos tener un candidato que goce de legitimidad, de un amplio respaldo ciudadano para que efectivamente pueda tomar las decisiones, para que pueda cumplir sus compromisos de campaña y no tenga que volver a la misma experiencia que lamentablemente vivió el actual y está viviendo el actual presidente de la República, Rosana. Juan Fernando, quizás hablamos de cuánto podría incidir esta situación en el proceso de elecciones para la presidencia de la República, pero tendrá también una incidencia en las elecciones a la Asamblea Nacional. Hombre, todo dependerá, estará totalmente vinculado, es decir, si la Asamblea pintaba o pinta para una fuerte ganancia de la Revolución Ciudadana por los números de quién va primero, porque muchos de los asambleístas son endosados por el voto presidencial, es un comportamiento normal. Jan Topic iba por la misma línea, entonces habrá que ver cuánto crecen o cuánto decrecen y eso se verá proporcionalmente reflejado en la asamblea. Si habrán provincias donde antes metían 3, ahora meterán 2 o mantendrán los 3, a veces otro candidato que metía 1 ahora meterá 2. Está muy abierto el escenario para poder decir que la tendencia está marcada. Todavía falta una semana y como te decía, una semana en campaña es muchísimo tiempo, pueden pasar muchas cosas y esperemos que lo que pase sea dentro de un proceso electoral normal y no nada más de este tipo de situaciones que alteran no solo el panorama electoral, la decisión ciudadana, sino la tranquilidad y la democracia del país. Ahora, quizás para ir ya pensando en ir cerrando este diálogo, otro tema que de alguna manera está sobre el tapete de la discusión y muy probablemente va a tener que dilucidarse en esta campaña electoral es si es que el candidato debe pronunciarse sobre una posible negociación en la que debería entrar el gobierno nacional, quien vaya a asumir el gobierno nacional con las bandas narcodelictivas. Fernando, ¿existe realmente esa posibilidad? ¿Debe realmente un gobernante sentarse a negociar, a llegar a acuerdos con las bandas narcodelictivas para evitar la violencia? No sé si le tenemos a Fernando. Algo pasó que no sé. No ¿Aló? sé si le... Hola. No sé, ahí le escuchamos. Ya.
Sí, escuché su pregunta, Rosana. No, jamás. Yo creo que eh, agachar la cabeza ante las organizaciones narcodelictivas sería terrible para el país. Inclusive, por lo que se conoce, tampoco estas estrategias han dado finalmente resultado en otros países de América Latina, el caso de México, que conversábamos hace un momento, Rosana, no garantizan nada. Es entregarle el Estado a los narcotraficantes, es prácticamente condenar a la sociedad ecuatoriana y a sus aspiraciones de desarrollo, de progreso. No, eso creo que esa postura, esa posibilidad ni siquiera debería pasar por la mente de nuestro nuevo o nueva presidente de la República. Creo que se impone lo que ya comentamos hace un momento, ¿no? El presidente o la presidente debe llegar a acuerdos y entendimientos de gobernabilidad con los otros partidos políticos, compromisos para reconstruir este país. Y allí, en ese proceso, podremos ver efectivamente quién asume este desafío o quiénes ya están pensando en lo que va a pasar en un año y medio. Ya tenemos elecciones, no tenemos por qué contaminarnos con la nueva administración del Estado y debemos armar toda una oposición para desgastarle, para volver ingobernable a este país, ¿no es cierto? Y llegar entonces otra vez, después de un año y medio, al nuevo proceso con las aspiraciones de llegar otra vez o por primera vez al poder. Entonces, esa no es una postura patriótica, esa no es una postura responsable con el país. Vamos a ver el papel y el rol que van a jugar los partidos políticos en esta coyuntura muy difícil del país, Rosana. Aquí vamos a conocer a todos de cuerpo entero, como decimos comúnmente. El presidente o la presidente necesitamos que llegue a acuerdos y entendimientos, reiteramos, para devolverle al país la confianza, para abrir un camino de futuro, de desarrollo, para enfrentar los graves problemas que tiene este país. Y ahí se necesita un esfuerzo de todos, de no ser así. Si vamos a tener a un gobierno queriendo caminar en esa línea y unas fuerzas políticas tirando hacia el otro lado, en línea opuesta, no hay gobierno que pueda concluir un proyecto, un programa exitosamente. ¿Por qué? Porque necesita de una asamblea que contribuya con seriedad a dictar las leyes que demanda este momento el país. Se ha hablado y en las intervenciones de los asambleístas, de los candidatos a asambleístas y de los propios candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia, carambas, una apertura total de continuarán aprobándose las leyes, revisando aquellas que son necesarias en materia penal, en materia laboral, en materia de la educación, de la salud. Ya pues, que con esa predisposición lleguemos a acuerdos y entendimientos. Pero además, Rosana, esto que estoy diciendo podría parecer a ciertos oyentes, a ciertos ciudadanos, algo imposible. Y no es así. En otras latitudes, en donde todavía la política no ha alcanzado la degeneración que lastimosamente brilla en los países latinoamericanos, en esa cultura política latinoamericana, sí han podido pactar, llegar a acuerdos a la luz del sol, de entendimientos por el progreso de un país en cualquier materia. Yo me recuerdo cuando estuve en Europa por mis estudios de posgrado, en varios partidos políticos en Suiza, ¿no es cierto? Llegaron a un acuerdo, suscribieron un acuerdo sobre los temas de transporte en el país. Se comprometieron a avanzar con el plan de transporte para el país, independientemente de quién gane las elecciones. Eso puede parecernos excepcional, algo raro en nuestro país, pero uno aprende que sí es posible, cuando las fuerzas políticas actúan con responsabilidad, es posible llegar a estos acuerdos y entendimientos, porque, Rosana, de no ser así, en este momento duro que está viviendo el país, el desconcierto va a ser la constante. Uno
mira en los hijos que, que se quejan de lo que está pasando en el país, no encuentran el país que quisieran para poder pensar en su futuro y empiezan con sus inquietudes a decir, yo me voy de aquí porque no hay un No hay ambiente futuro. para el desarrollo, para crecer, para pensar en cosas importantes en la vida de la persona, de la familia. Eso es lo que están pensando nuestros jóvenes. Yo siempre les digo en clases, me avergüenza a veces conversar sobre los problemas de este país, porque es entregarles un país lleno de problemas. Y eso sí da vergüenza, Rosana. Y les digo claramente, ya somos de las generaciones que no hemos podido solucionar estos problemas. En ustedes queda ese desafío, pero lo digo eso con vergüenza. Le digo eso tapándome la cara, porque tiene la obligación de entregar un país mejor, un territorio más equitativo, más justo, y no lo estamos haciendo ciertamente, no lo estamos, siento que no lo estamos haciendo, Rosana. Juan Fernando, esta misma inquietud, le escuchamos algunas declaraciones que quizás fueron confusas al candidato a la vicepresidencia junto a Luisa González Andrés Arauz, de si se debería o no, más bien la pregunta va a propósito de aquello, si es que se debería o no entrar en un proceso de diálogo, de acercamiento, de negociación con las bandas narcodelictivas para reducir la violencia. ¿Podría ser realmente parte del discurso, de la narrativa, de la propuesta de algún candidato? Hombre, a ver, partiendo del caso del candidato vicepresidente Arauz, creo que fue más un poco confuso que real lo que planteaba sobre una posible negociación con las mafias. Yo creo que la única negociación posible es la entrega. No queda espacio para otro tipo de negociación. Te entregas, te garantizamos tu seguridad y pagarás, irás a juicio, aceptarás responsabilidad de ciertos delitos y cumplirás una condena que está estipulada en la ley, ni más ni menos. Creo que son el único espacio de negociación que cualquier presidente, gane quien gane en las próximas elecciones, tiene. No hay espacio para más, porque si no estaríamos entrando en un espacio que creo que ningún Estado se puede permitir para el bien de la ciudadanía en general. Eso más bien nos deja una reflexión de que hay que tener mucho cuidado en cómo decimos las cosas y ser mucho más claro en lo que tenemos que tratar de comunicar. Un error en campaña puede costar miles de votos. Bueno, Juan Fernando, cerremos un par de minutos a manera de conclusión de todo lo que hemos hablado, de esta muy triste situación que estamos viviendo como Ecuador. Sí, hombre, más bien tratar de hacer en lo que cabe, en lo que pueda llegar a ser importante o no, pero de que la gente tiene que tomarse con más calma, no dejarse contagiar de esa violencia, de esa efervescencia que nos hace mucho daño y que daña a las actuales y futuras generaciones, porque estamos dando un ejemplo muy peligroso. No se resuelve la violencia con más violencia, se resuelve con acciones y tenemos que tener muy claro que la responsabilidad de la seguridad ciudadana y más aún de los candidatos al final del día termina siendo del Estado. Entonces debemos tener mucha responsabilidad sobre eso, debemos permitirle al mismo Estado que realice las investigaciones, ha aceptado ya la participación del FBI y creo que es la oportunidad, por lo menos que termine el periodo presidencial que fue ya acortado en el tiempo, de demostrar al país que, hombre, que se puede resolver y dar con luces sobre qué es lo que está pasando en el país, precisamente para cortar de raíz lo que nos está, la problemática actual que nos está golpeando ahora. Muchas gracias, Rosana, por la invitación y Fernando por estar acompañándonos.
Fernando, ya para cerrar, a manera de conclusión, unas últimas reflexiones de lo que hemos dialogado el día de hoy y qué expectativas debemos o podemos tener como ciudadanos. Reiterar nuestra profunda preocupación sobre la tragedia que está viviendo el país en estos últimos días. Mirar quizás, Rosana, que el proceso electoral es una oportunidad que se da el país para enfrentar el futuro inmediato y inmediato, ¿no es cierto? Me parece que es importante ponerse en esa línea de, pese a la difícil situación, sacar unas dimensiones de optimismo, de una mirada con capacidad de mejorar al país en los meses inmediatos. Es necesario que exijamos a los candidatos a que sus propuestas sean mucho más concretas, mucho más específicas sobre el manejo del Estado, sobre el manejo de la cosa pública, que hagan explícito inclusive los nombres de algunos de sus colaboradores más cercanos, por ejemplo, quienes van a estar al frente de las empresas más grandes de este país. Lo que acaba de pasar con el gobierno que está por terminar su periodo administrativo es lamentable y no tiene sentido ya volver a repetirlo, pero exigir que los candidatos den nombres de quienes van a acompañar en sus procesos administrativos. Y creo que es necesario que hoy más que nunca reflexionemos con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, nuestro voto. El país está jugando ahora sí su futuro, sin duda, Rosana, y eso nos exige ser más meditados, nos exige pensar más sobre la decisión que vamos a adoptar. El país está en nuestras manos también en gran medida. Elijamos a aquel candidato que efectivamente puede enfrentar esta crisis con el apoyo de las demás fuerzas políticas, con el apoyo de la ciudadanía. Me parece que esa es la esperanza que queda de todo esto, Rosana. Muchas gracias por la cordial invitación que recibiéramos de usted para participar en este lindo espacio ciudadano, Voces de la Ciudad, y estaremos atentos a los acontecimientos de los siguientes días. Muchas gracias, buenos días. Muchísimas gracias, Fernando. Pues agradecerle sin duda inmensamente al arquitecto Fernando Pauta. Él es un político cuencano, académico, fue decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca, fue también gerente de la empresa municipal Etapa, y al estratega en comunicación, Juan Fernando Carranza. Él es licenciado en comunicación social, experto en comunicación estratégica. Agradecerles, por supuesto, a quienes nos siguen cada domingo en este espacio aquí, Voces de la Ciudad. Como siempre, esperamos contribuir de alguna manera con algunos criterios que puedan permitirnos tomar decisiones. Nos duele muchísimo Ecuador, son experiencias de profunda lamentación las que estamos viviendo en nuestro Ecuador, con estos crímenes, con estos magnicidios, entre ellos el de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de la República. Estamos a muy poquitos días de ir a las urnas. Es importante que asumamos como ciudadanos enorme responsabilidad respecto de la toma de decisiones. Es urgente que los políticos y las autoridades empiecen también a deponer posiciones y a priorizar lo que realmente importa. Ecuador necesita con urgencia un cambio, una transformación que nos permita una vida tranquila, una vida en paz, que procure a través de ello el desarrollo de este bello país, chiquito pero bello país, y que hoy está atravesando momentos realmente difíciles, momentos realmente duros. Yo me despido deseándoles que tengan un excelente domingo.